Muy bien, buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Ana María, a nombre de Mentor y Capacitación y Consultoría. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a la Masterclass Diagnóstico y Estimulación de Vida Útil en Cables de Media y Alta Tensión. A continuación les voy a mencionar los módulos que se van a tocar en el programa. ¿Me permiten un momento, por favor? Correcto. Bueno, el Programa Internacional de Especialización Técnicas de Mantenimiento de Cables Eléctricos Aislados, que ya empieza este 17 de febrero, tocarán los siguientes módulos. Tendremos la introducción a los sistemas de cables eléctricos, componentes de los cables eléctricos, también veremos parámetros eléctricos y principios físicos de los cables. Hablaremos de la selección y dimensionamiento de cables eléctricos. Habrá un taller también, la instalación también de cables eléctricos subterráneos. Tendremos estrategias de mantenimiento de cables eléctricos, tecnologías avanzadas en sistemas de cables eléctricos, talleres prácticos y aplicaciones en el mantenimiento de cables. Habrá taller, por supuesto que sí. Como ya les dije, vamos a empezar este programa el 17 de febrero. Ahorita más. Bueno, a continuación les presentaré una breve reseña del mentor, quien esta noche nos acompaña, el ingeniero Víctor Agüero. Bueno, el ingeniero es ingeniero electromecánico de la Universidad de Buenos Aires y MEN en Ingeniería Industrial por la Universidad de Bridgeport en Estados Unidos, con un destacado historial académico que incluye certificaciones avanzadas en modelos de simulación energética, cables de alta tensión y gestión de proyectos eléctricos. Su formación internacional en Siemens, PTI y EA Technology lo ha especializado en diseño, regulación y planificación de transporte eléctrico, con más de 30 años de experiencia profesional en planificación, coordinación y dirección de proyectos eléctricos, destacando en sistemas de alta tensión y cables de potencia. Ha liderado también iniciativas clave en el desarrollo de sistemas avanzados como el control automático en centrales hidroeléctricas Piedra del Águila. Además, ha contribuido significativamente a la regulación del sector eléctrico en Argentina, colaborando con organismos internacionales como CECI y FERC. Él actualmente desempeña un rol clave en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, ENRE, donde lidera proyectos de transmisión eléctrica y sistemas reguladores. Además, ejerce como docente en la Universidad de Buenos Aires, donde imparte asignaturas relacionadas con transmisión y distribución de energía eléctrica. Bueno, sin más, le daré el pase al ingeniero Víctor Agüero, que está ansioso de comenzar esta masterclass. Muy buenas noches y bienvenido, ingeniero Víctor. Buenas noches y bueno, ante todo le agradezco a la asistencia por compartir esta pequeña charla, digamos, que vamos a hacer en el marco de la promoción del curso que se hizo referencia Ana. Y bueno, espero que le sirva, ¿no? A ver, yo voy a poner una presentación. Compartir, ¿no? Eh, ¿Se ve la presentación ahí? No. Sí, ingeniero. ¿Se ve? Sí, Excelente, Perfecto, ingeniero. perfecto. Bueno, un poco lo que vamos a hablar en esta noche es hacer una revisión un poco de los métodos de diagnóstico y estimación de la vida remanente de los cables de alta tensión y de media tensión. En definitiva, los cables de media tensión apantallados tienen los mismos principios que los cables de alta tensión, nada más que los cables de alta tensión tienen
obviamente un diseño y una construcción más cuidada, porque trabajan a campos eléctricos superiores. La idea de esta charla es no tanto meterse en los aspectos que tienen que ver con los métodos de ensayo y diagnóstico de los cables. De eso vamos a hablar bastante en el curso que en principio dictaremos con el ingeniero Tupac Yupanqui, eh, sino en las estrategias que deben ser tenidas en cuenta en la gestión del activo, ¿no? O sea, el cable, particularmente para las empresas eléctricas, eh, las empresas de distribución de energía eléctrica, es el activo principal y además normalmente es el que tiene la mayor cantidad de inversión colocada, ¿no? Con lo cual, la gestión, lo que modernamente se llama la gestión del activo, debe ser tenida en cuenta. Eh, a ver, yo no les voy a, digamos, ya me hizo la presentación Ana, así que voy a pasar esto. Bueno, comencemos. ¿Por qué esta cuestión del manejo del activo? Las bueno, las empresas privadas desde siempre, ¿no? Pero las empresas eléctricas de distribución, a partir de la reforma del sector eléctrico, que ya se dio hace casi más de 30 años, y con países con distintas, digamos, momentos de arranque, pero que en definitiva hoy prácticamente está generalizado. En cierta forma, los presupuestos de las empresas pasaron a ser mucho más restrictivos. O sea, las empresas bajo la gestión privada eh, se ocuparon más en lo que se llama poner en valor las empresas, con lo cual poner en valor significa aumentar, digamos, básicamente su cotización bursátil, con lo cual, bueno, había que reducir costos. Antes las empresas tenían, por decirlo así, una injerencia ingenieril mucho más fuerte, ¿no? Hacía falta, había criterios ingenieriles, hacía falta determinadas inversiones porque no se cumplían ciertas reglas o ciertas normas, digamos, escritas o no, y normalmente había mayor generosidad para las inversiones. Las privatizaciones y las reformas del sector eléctrico hizo que esos presupuestos ya no sean tan generosos, con lo cual extender al máximo la vida de los activos pasó a ser una preocupación para los ingenieros y obviamente el cable está incluido en estas circunstancias. Eso obliga a establecer estrategias durante la explotación para que la vida de estos activos sea lo más larga posible y que los costos de explotación a lo largo de todo el ciclo de vida sea el mínimo. Por eso resulta crítico en una circunstancia estimar la vida remanente de los cables. ¿Qué produce causas de fallas en cables? ¿Cuáles son las causas de falla? Acá pusimos 4 círculos interrelacionados entre sí, porque obviamente interactúan unos con otros, pero básicamente las causas de falla se encuentran en la degradación de la aislación, que vamos a ver qué diferencia hay en los diferentes tipos de cable, básicamente los dos tipos de cable que son el papel impregnado y la aislación polimérica. La corrosión o fatiga en vainas llamamos básicamente aquellas vainas que son barreras antihumedad. En el caso de los cables de papel impregnado, normalmente obviamente se usa cables que tienen vaina de plomo, y esa vaina de plomo a lo largo de la vida, digamos, del cable, donde hay permanentemente o diariamente ciclos de expansión
y contracción van produciendo a la larga fatiga en el material, con lo cual esa fatiga produce grietas y esa grieta produce eventualmente una vía de ingreso de uno de los enemigos del cable, que es la humedad. La sobrecarga del circuito también es un elemento que causa la falla, o sea, la sobrecarga inevitablemente lleva, digamos, la consecuencia es el aumento de temperatura, y que es el otro enemigo del cable. Y finalmente están las influencias externas, que puede ser ya sea trabajos en vía pública o trabajos en el predio donde de alguna forma está instalado el cable, que produce roturas, o llamémoslo así, eventualmente fallas que se producen durante la instalación del cable y que no se detectan inmediatamente al momento de hacer las pruebas de aceptación en campo del cable. Puede haber problemas de diseño, o sea, lo que se denomina ganancias, que son la forma, digamos, que se instala el cable no apropiadas y que pueden producir esfuerzos termomecánicos excesivos en empalmes, con lo cual produce, digamos, roturas en empalmes, y eso obviamente termina siendo una causa de falla. ¿Por qué el ingeniero de la gestión de cables tiene que ocuparse de este tema de la vida remanente? Porque tiene que distinguir, o sea, el objeto de esta charla es distinguir las etapas de envejecimiento del cable respecto de eventualmente fallas esporádicas que se producen durante lo que llamamos la vida útil. Vamos a hacer una pequeña referencia a eso, pero distinguir fallas esporádicas de las fallas por envejecimiento, conocer el valor presente del activo en base a esta vida remanente, evaluar la inversión de su reemplazo, planificar el programa de reemplazo, convencer, cosa bastante difícil, al gerente financiero y a los accionistas que hay que poner dinero para hacer ese reemplazo, eventualmente. Planificar la política de mantenimiento preventivo, y vamos a hablar un poquito, hacer una referencia a lo que consideramos mantenimiento preventivo en el tema cables. Y fundamentalmente, y lo más importante, conservar el empleo, ¿no? El incremento de la tasa de fallas impone, o sea, cuando el cable empieza a estar envejecido, se produce un incremento en la tasa de fallas que impone la decisión estratégica entre reparar el cable o proceder a su reemplazo. Obviamente, esa decisión estará basada en un diagnóstico que se haga del cable a los fines de estimar, ¿no es cierto?, hacer. Dentro de todos los aspectos que estamos hablando, nunca dejemos de tener en cuenta el aspecto subjetivo. Estamos hablando de futuro, y el futuro, salvo que uno tenga la bola de cristal, que yo todavía no la encontré, pero son estimaciones, o son corazonadas, o son expectativas. Pero digamos, más o menos, la idea es acotar esa incertidumbre bueno, y tomar decisiones sobre la base de información incompleta que puede tener, ¿no? En primer lugar, va a decir que un requisito imprescindible es el conocimiento de determinados mecanismos y procesos. Por eso en el curso la idea es tratar de abundar en aspectos que tengan que ver con los mecanismos y los procesos y los fenómenos físicos que se dan en el cable, porque entendiendo eso, uno entiende por qué debe operarlo de tal manera, ¿no? Entre esos conocimientos tiene que estar cómo funciona el activo, cómo funciona el mecanismo de envejecimiento y deterioro, qué se puede hacer para prolongar eventualmente la vida del activo, qué posibles criterios pueden utilizarse para determinar el final de la vida del activo, y eso es un tema más complicado, y qué condición o qué información de la condición real y el comportamiento del activo se dispone de forma tal que se puede identificar
su posición en lo que se llama la curva de vida. Operación de los cables. ¿Qué se hace con el activo día a día y qué aspectos deben respetarse para extender la aparición de una tasa de fallas propia de envejecimiento de la aislación? Como yo ya mencioné, el cable tiene dos enemigos jurados que son la humedad y la temperatura. La temperatura, ¿por qué razón? Porque hay una ley que la postuló un químico del siglo XIX, que era Arrhenius, que dice que la velocidad de oxidación de cualquier material, digamos, o de cualquier compuesto, es exponencialmente, la velocidad es exponencial con la temperatura, o sea, crece exponencialmente con la temperatura. Bueno, esa es la explicación de lo que la fórmula. En el papel impregnado, esta degradación se verifica normalmente en la despolimerización de la celulosa, también se da en transformadores esto, la oxidación del medio de impregnación, gases disueltos, el aumento del factor de disipación, que es el producto de la tangente delta por la permeabilidad relativa del aislante, y mayores descargas parciales que dan lugar a carbonización del papel. Para el caso del XLP, la degradación es intrínseca, vamos a ver por qué es intrínseca la degradación, aún en condiciones ideales, como muestran sus curvas de vida. Obviamente, este es un ensayo que se hizo en un momento determinado, digamos, y que indica, fíjense, que vamos a poner un puntero, a ver, opciones de puntero, puntero láser. Con un aumento de temperatura de 110 grados centígrados, la degradación de la aislación fue mucho más prematura que bajo una operación normal, normalmente a 60 grados centígrados. Esta fórmula, en función de los parámetros que tiene normalmente un cable, hace que solo 6 grados de temperatura por encima de los valores nominales implica una reducción del 50% en la vida del aislamiento respecto de la vida estimado bajo condiciones normales. Ustedes sabrán que normalmente un cable en XLPE tiene una temperatura de operación normal, o sea, un factor de carga del 100%, en 90 grados. En el caso del papel impregnado está normalmente en 70 grados. Ahora bien, la idea es que veamos las dos curvas de vida normalmente de los dos tipos de cable que están en funcionamiento o instalados a la fecha de hoy. Está el papel impregnado, que es un material muy noble. Hay que reconocerlo que el material, digamos, el papel impregnado fue un diseño muy exitoso, que ya tiene más de 100 años, lo inventó Ferranti hace, digamos, 1890. Después, bueno, se hizo una serie de mejoras, pero es un material realmente muy noble porque tiene una característica autosanante. O sea, se autosana sus eventuales defectos, ¿no? Si queda un espacio, por ejemplo, libre ante digamos, la situación de contracción y expansión que tiene diariamente por el ciclo de carga que tiene el cable, si el sistema de impregnación funciona bien, digamos, y los equipos que presurizan el aceite funcionan bien y, digamos, está bien mantenido todo ese aparataje, eh, se llena de aceite el espacio, el interespacio, y con lo cual prácticamente no sufre deterioro mientras esté bien operado, ¿no? O sea, no se produzcan sobretemperaturas, no le entre humedad, etcétera. O sea, prácticamente tiene una vida que es una tasa, digamos, hay cables que ya tienen 40
50, 60, 80 años. En Inglaterra, por ejemplo, hay cables que tienen más de 80 años y están en funcionamiento todavía. El problema del papel impregnado, como ustedes sabrán, es que es un material sucio, digamos, es difícil de empalmar, tiene el problema de las alturas, ¿no? O sea, si uno vive en ciudades con cerros, con niveles digamos, con desniveles importantes, se encuentra con el problema de presión hidrostática, con lo cual hay que hacer este, empalmes de cierre para evitar que la presión hidrostática se exceda de lo especificado en el cable. O sea, los fabricantes allá por los años 40, 50, empezaron a demandar a los fabricantes de cables un cable que no tenga tantos problemas de instalación y de mantenimiento. Entonces, ahí empezaron a trabajar con los polímeros. El problema del polímero es que no tiene esta condición autosanante. Se puede decir que si nació mal, eh, va a vivir mal, digamos. Está sentenciado por sus defectos congénitos. O sea, si estuvo mal fabricado, si hay, digamos, intersticios, impurezas, eh, problemas bueno, vamos a ver posteriormente, digamos, en el curso, todos los defectos que tienen los cables eventualmente, pero una vez que está, digamos, el defecto congénito está establecido, está sentenciado el cable. Y tiene, aún en condiciones ideales, una curva de vida que va descendiendo, digamos, dependiendo del campo eléctrico, a medida que pasa el tiempo. El polímero en general, bueno, vamos a hablar del polietileno. El polietileno es un material también muy noble desde un punto de vista de sus características. Tiene buena resistencia mecánica, tiene buena eh, resistencia térmica, tiene alta capacidad, tiene bajo permitividad eléctrica, tiene, digamos, bajas pérdidas y alta rigidez dieléctrica, muy alta rigidez dieléctrica. El tema es que en laboratorio uno agarra una muestra de 1 milímetro de polietileno y capaz que le aguanta 250 kilovolt por milímetro. Ahora bien, nadie va a hacer un cable con ese tipo de campo operativo, porque le va a durar muy poco tiempo el cable. O sea, hay una rigidez dieléctrica de largo plazo que el polietileno a corto plazo lo puede obtener, pero en el largo plazo. Con lo cual, el problema de los fabricantes es cómo llegar a un campo operativo eléctrico que me permita tener una vida de 40 años en el cable. De hecho, los primeros cables con aislación de polietileno o polietileno reticulado posteriormente, trabajaban con campos de 3 kilovolt por milímetro, 3 kilovolt, 4 kilovolt. Hoy en día estamos cerca de los 20 kilovolt por milímetro. Eso es lo que permite tener cables de 500 kilovolt en aislación polimérica. Pero tengan en cuenta esto, ¿no? El polímero inevitablemente se va a degradar. Los modelos de falla normalmente en polímeros tienen esta fórmula, digamos, es el campo elevado a un factor n por el tiempo igual a una constante, donde, bueno, el campo eléctrico operativo es el E, el tiempo a la falla es el T, y n es lo que se llama el exponente de vida. Este exponente de vida, si hacemos, digamos, tomamos logaritmos de esta fórmula, es una recta con pendiente negativa, varía entre 9 y 16, dependiendo
del cuidado con que se hicieron los cables, ¿no? Eh, Empezó con lo que se llama una fabricación súper limpia, en tensiones más bajas, hasta 90 kilovolts, con N igual a 9. Después la extra limpia, con cables, a medida que se iba mejorando la fábrica, la limpieza, el hecho que tenga una presión positiva, o sea, tratar de un cuidado en el manejo de los materiales, de las cañerías que llevan los materiales, etcétera, empezaba a crecer el N. Particularmente los más dedicados a esto fueron japoneses, fabricantes japoneses. Suele suceder que los japoneses hayan tenido este tipo de iniciativas. Y después está la ultra limpia, que es la que permitió tener cables de hasta 500 kilovolts, con N que va de 15 a 17. Bueno, por ejemplo, para hacer un ejemplo, un cable de 132 kilovolts con 40 años de vida de diseño, uno aplica la fórmula, obviamente la tensión está de fase, a la 9 por 40 le da este valor, ¿no? A este valor es la constante que uno tiene que utilizar. Se opera a una tensión de 5% más, por ejemplo, por distorsión de aislación, que se aplastó un poco y el campo eléctrico aumenta un 5% sobre el campo normal operativo con que fue diseñado. Fíjense que aplico este 1,05 por 132 R de 3 por T, que en este caso es la incógnita, la constante es la misma, y me da que el T pasa a tener 26 años. O sea, operar con un 5% más de esfuerzo eléctrico reduce la vida del cable un 35%. Ahora bien, vamos a un tema nodular, ¿qué es el mantenimiento de los cables? Como para poderlo poner en el marco de lo que estamos hablando. El concepto de mantenimiento en general es intervención periódica o intermitente realizada con la intención de mantener el activo en buenas condiciones y plenamente operacional. Se divide en dos clases, digamos. En realidad hay más clases, pero digamos, vamos a hablar de dos. El mantenimiento preventivo, que es una manera proactiva para extender la vida del activo. Ahora bien, en los cables, en realidad, no existe el mantenimiento preventivo. Es decir, el cable está enterrado, está ahí abajo, nadie lo va a mirar en la medida que no falle. O sea, va a empezar a preocuparse el día que haya una falla. ¿Cuál es el concepto del mantenimiento preventivo en cables? Es tener un diagnóstico del estado de deterioro. O sea, el mantenimiento preventivo se limita al diagnóstico del estado de deterioro, que si bien no provee una mayor disponibilidad en sí mismo, no provee una mayor disponibilidad, por lo menos le permite acomodar la indisponibilidad en el momento más conveniente. Es decir, yo no quiero tener una falla el 31 de diciembre a las 10 de la noche. Entonces, si yo ya hubo una falla y hago un análisis del cable a través de los métodos de prueba y de diagnóstico, bueno, puedo determinar el estado en que se encuentra el activo y eventualmente, sí, a partir del estado en que se encuentra el activo, yo puedo establecer estrategias de explotación de ese activo o estrategias de eventual reemplazo del activo. Y después tenemos el mantenimiento correctivo, que en cambio es reactivo, pero está indicado en el reemplazo de componentes individuales, ¿no? En este caso, los cables en general no se suele dar fallas catastróficas en todo el cable, sino que normalmente lo que se hace es, digamos, se da con mayor frecuencia, es cambiar secciones que pueden llegar a tener un gran deterioro.
Eh, ¿Cuándo se reemplaza cables? Es la acción cuando todo lo anterior falla o cuando la vida del activo ya ha expirado, ¿no? Eh, es la opción más sencilla para el ingeniero, pero es la más costosa y por consiguiente la menos esperada por los gerentes de finanzas. Ahora bien, esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuándo se considera que un activo finaliza su vida o expira y requiere un reemplazo? Se nos ocurren tres situaciones. Uno, tres que no son, se puede decir, autocontenidas en sí misma y, digamos, por decirlo así, autoexplicativas en su totalidad, porque inevitablemente, como dije hace un ratito, interviene subjetividades y expectativas. La primera es cuando las acciones de mantenimiento ya no se justifican desde el punto de vista económico. Ahora bien, hacer un análisis financiero de esto a veces no es tarea fácil, particularmente si uno vive en economías, por ejemplo, la de mi país, que es una economía poco estable, por lo menos hasta ahora, y a llevar adelante un análisis financiero realmente es bastante, se puede decir, osado, ¿no? Porque la incertidumbre que tiene incluida es muy elevada. Y, y en realidad podríamos decir de que en todos lados intervienen subjetividades y expectativas, aún en países con una gran estabilidad económica. La segunda es cuando el activo es incapaz de satisfacer los requerimientos presentes y futuros de la demanda. Lo que sucede es que normalmente reemplazar un cable por esta circunstancia no es raro, porque hay otros métodos, o sea, refuerzos, hacer, digamos, partir el cable y alimentarlo de dos centros de transformación diferentes. En general, digamos, hay métodos que hacen a la expansión del sistema, bueno, eléctrico de distribución que, digamos, acomoda esta circunstancia. Y tal vez el tercero, que es el más, se puede decir, el más contundente, es cuando ya no es capaz de proveer un servicio confiable. Usted no sabe que nosotros como eléctricos lo que vendemos es no solamente watts, volts y hertz, sino que vendemos confiabilidad. O sea, vendemos un servicio que tiene que estar disponible una cifra muy alta y posiblemente el cliente hasta le espera que sea 100%, digamos, esa disponibilidad. Obviamente no puede ser 100%, pero todo lo que baje del 100% vamos a recibir quejas. Eh, es tal vez el más justificable de los motivos, pero de vuelta, como interviene en subjetividades y expectativas, también es el que se hace más abuso, porque, digamos, se puede decir, la explicación o la justificación más fácil que uno tiene a la mano, ¿no? Y puede ser que en algunos casos tenga razón y en otros casos no. Una vez fallado, se debe reparar la falla para pasar la emergencia en este tipo de instalaciones, salvo que el cable. Perdón, hay alguien que me está. eh, hola, ¿me escuchan?